El Salvador ¿será la próxima dictadura de Latinoamérica? El presidente salvadoreño Nayib Bukele y su partido han aprobado recientemente una reforma que permite la reelección indefinida en el país, lo que muchos ya han considerado un avance autoritario. ¿Qué riesgos implica la reelección indefinida? ¿Es Bukele un aspirante a dictador? Hoy hablaremos de todo ello. Yo no quería hacer este vídeo, la verdad yo quería grabar otra cosa, pero bueno, el deber llama. El 31 de julio, el presidente salvadoreño Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas, con una hegemonía prácticamente total en el legislativo, en una sesión express aprobaron una medida que permite la reelección indefinida del presidente, lo que ha suscitado bastantes cuestionamientos sobre la legitimidad de esta medida y muy especialmente sobre si es o no un recurso dictatorial. Pero para entender a fondo realmente cuáles son las implicaciones de esta medida y poder hacer un juicio de valor al respecto, primero tenemos que analizar qué exactamente han aprobado recientemente. La medida concreta fue la aprobación de la reelección indefinida. Esto quiere decir que el flamante presidente salvadoreño Nayib Bukele podrá presentarse a las elecciones cuantas veces sea necesario y, bueno, en la práctica se podría convertir de facto en un presidente vitalicio siempre y cuando siga ganando estas elecciones. Además, se extendió la duración de cada periodo presidencial de 5 a 6 años, aunque este periodo, el actual de Nayib Bukele, va a terminar 2 años antes de lo previsto, en el 2027, esto con el fin de emparejar la elección presidencial con las elecciones de diputados y alcaldes. Adicionalmente, se eliminó el sistema de balotaje, de modo que todas las elecciones pasarán a definirse en vuelta única. Ya anteriormente Bukele había conseguido la aprobación de la reelección no indefinida, pero sí consecutiva, puesto que anteriormente los presidentes solo podían serlo durante su periodo presidencial, de 5 años, y luego se iban, pero esto ha cambiado. Y a pesar de que también fue la iniciativa del mismo presidente que hoy aprueba la reelección indefinida, esta primera enmienda, la de la reelección inmediata durante un periodo adicional, tampoco fue tan criticada, en el sentido en que, bueno, es una medida que existe en bastantes democracias serias y que tampoco es nada novedosa. Existe esta medida en Argentina, en Brasil, en España, en Reino Unido, en Estados Unidos, es decir, no es nada nuevo ni nada especialmente alarmante. Lo realmente polémico vino con esta nueva medida, puesto que hay muchísima preocupación sobre cuáles son las implicaciones que puede tener una reelección indefinida para el futuro de la democracia salvadoreña. Nayib Bukele hace relativamente poco mencionó que no tenía ninguna intención de reelegirse o de buscar un tercer mandato, que se conformaría con los 2 mandatos que la gente le ha dado y ya está. Sin embargo, seamos serios, su partido no habría presentado una iniciativa con tanto coste político si su intención no fuera que Bukele se reelija de por vida. Las consecuencias. En mi alegre y festivo especial de 1000 suscriptores he colocado a Nayib Bukele en la categoría de ejemplar, fundamentalmente por sus medidas en materia de seguridad. Y me reafirmo en mis dichos. Considero que el legado de Nayib Bukele, el bien que ha hecho a este país, es inapelable. Convertir al país con más homicidios per cápita del planeta en el país más seguro de América es increíblemente meritorio, y por lo tanto no es nada raro que los salvadoreños amen tanto a Bukele. Una vez dicho lo anterior, reconocer los méritos en seguridad de Bukele no implica que todo lo que él haga lo haga bien, y en ese sentido quiero ser muy categórico y tajante como siempre. Esta no es una mala medida. Es una pésima medida. Los suscriptores habituales de este canal ya conocéis perfectamente bien mi pensamiento político, pero para los nuevos, mis ideas básicamente se basan en un concepto muy importante: dar la menor cantidad de poder posible a los políticos. ¿Por qué? Porque cuanto más poder tiene un político, menos poder tiene el ciudadano. Hay mucha gente por ahí que piensa, y con bastantes fundamentos, que todos los políticos son iguales y que todos los políticos son corruptos, pero esto no es necesariamente así. Lo que sí es cierto es que la política favorece a través de incentivos a la corrupción. Es decir, cuanto menor poder tiene la política, menos incentivos tienen los políticos para que se corrompan. Y este es un concepto que vamos a tocar bastante en este vídeo: los incentivos. Una vez establecidos todos los conceptos que hay que tener para entender por qué digo que es una pésima medida, hablemos de reelección. La reelección en sí misma no tiene nada de malo, es un mecanismo que facilita que los políticos tengan un mayor incentivo para hacer las cosas bien, porque si ese es el caso, si tienen un buen gobierno, tienen más posibilidades de ser reelectos y continuar así con su legado político. Y si no son reelectos en un país en el que existe la reelección, su proyecto político naufraga.
Y nadie quiere eso. Así que este sistema permite que los presidentes se esfuercen en hacer el mejor gobierno posible para poder heredarse el mejor país posible a sí mismos. Evidentemente esto no siempre sucede así, pero esto no se debe tanto al sistema de reelección como tal, sino más bien a la ideología del político. ¿Y entonces cuál es el problema con la reelección indefinida? Pues que 12 años son bastante tiempo para controlar el poder electoral, el que cuenta los votos, y ni te digo toda una vida. Y una vez que se controla este órgano, es muy peligroso porque implica que, independientemente de lo que suceda, cualquier forma de contrapeso, cualquier forma de intentar de poner al oficialismo, sea del color que éste sea, será completamente estéril. En otras palabras, el incentivo original por el que la reelección existe y por el que es útil se va, se elimina, porque no importa lo que pase, el presidente ya tiene la certeza de que haga lo que haga, no se va, y por lo tanto puede hacer el mejor o el peor gobierno del mundo, que no importa, que va a seguir en el poder hasta que se muera. Y entonces, ¿cuál es la nueva situación? La nueva situación es que, independientemente de lo que pase, el presidente ya no va a direccionar toda su energía en mejorarse a sí mismo el país, sino en mantener y consolidar su control de las instituciones. Para mí está bastante claro. Con esta medida, Nayib Bukele está a un pasito de convertirse, efectivamente, en un dictador. Lo único que le falta realmente a este punto es controlar de facto el poder electoral, pero seamos honestos, no lo necesita para ganar las elecciones de 2027. Ahora bien, lo que sí podemos discutir es si será un buen o un mal dictador, porque sí, existen diferencias. Personalmente estoy bastante en contra de las dictaduras por el mero hecho de que detesto que los políticos tengan demasiado poder. Sin embargo, es verdad que no es lo mismo un dictador como Lee Kuan Yew, por ejemplo, el hombre que hizo que Singapur pasase de ser un rinconcito perdido de la mano de Dios a convertirse en uno de los países más ricos del mundo, a un tipo como Hugo Chávez, que hizo que un país relativamente próspero como lo era Venezuela pasase a ser la mayor tragedia humanitaria del siglo XXI. No son lo mismo. Y sí, es verdad, existen notables ejemplos de dictadores que objetivamente fueron dictadores, pero que objetivamente generaron bastante bien para los países en los que gobernaron. Sin embargo, esta no es la tónica general de las dictaduras. Por regla general, las dictaduras tienden a generar un mayor perjuicio para las naciones que tienen el pesar de padecerlas. Toda África es un muy buen ejemplo de ello, pero también en Latinoamérica han existido y existen muchos ejemplos que demuestran que las dictaduras, por lo general, favorecen la corrupción y el estatismo. No estoy de ninguna manera acusando a Bukele de ser un corrupto, porque no me consta. Sin embargo, es verdad que dar demasiado poder a un político favorece que se corrompa. Hay mucha gente que ya ha empezado a comparar a Bukele con Lee Kuan Yew, otras directamente lo han comparado con Hugo Chávez, pero personalmente creo que la comparación más acertada es compararlo con Alberto Fujimori, expresidente de Perú. Ambos fueron figuras que surgieron prácticamente de la nada. Inicialmente ambiguos en sus ideas y que una vez que llegaron al poder hicieron de la seguridad su principal bandera política, erradicando a las lacras que mantenían sometido y aterrorizado a su país, en el caso salvadoreño las maras, en el caso peruano las guerrillas, y que una vez habiendo conseguido y fortalecido su poder buscaron atornillarse a este, apalancados en su muy merecida popularidad. Eventualmente, y ante la falta de incentivos precisamente de hacer las cosas bien, el fujimorismo degeneró en una ideología íntimamente ligada a la corrupción y los escándalos varios, a tal punto que muchos de los más íntimos de Fujimori se vieron envueltos en uno, e incluso el propio Fujimori fue preso. El fujimorismo lógicamente cayó debido a principalmente todos estos escándalos, y naturalmente en la actualidad son simplemente incapaces de ganar elecciones debido a todos los anticuerpos que generan. Por cierto, si queréis un vídeo al respecto, avisadme que lo puedo hacer. Esto no quiere decir que todo lo bueno que hizo Fujimori en los 90, que no fue precisamente poco, se haya borrado, sino que palideció ante lo que vino después. Y bueno, yo sé evidentemente que son circunstancias distintas, que El Salvador y Perú son países diferentes y bla bla bla, pero lo cierto es que Nayib Bukele está cometiendo exactamente el mismo error que cometió Alberto Fujimori en su momento. Y esto es terrible porque pone bastante en riesgo el extraordinario legado que Bukele ha conseguido crear como pacificador de su país.
Ahora, yo comparto que las buenas ideas, los buenos sistemas, los sistemas que demuestran resultados positivos, tienen que permanecer y profundizarse en el tiempo, y es inapelable que el método Bukele, como le llaman, ha sabido destruir a las pandillas y pacificar al país, y por eso yo comprendo que hay mucha preocupación entre algunos sectores de que si Bukele se va, regresará la violencia a El Salvador. Pero mi pregunta es, ¿de verdad no hay nadie en Nuevas Ideas que conozca el método Bukele? Es decir, este señor en tiempo récord se ha hecho con la hegemonía del país, la hegemonía prácticamente absoluta de su partido, ha construido un movimiento desde cero y ya es el principal partido político y el más poderoso del país, y no tienen a nadie que conozca cómo pacificar al país. Que ya pacificaron, por cierto. Nombres no les faltan. Ahí está René Merino Monroy, el ministro de Defensa. Está Mario Durán, primer alcalde de San Salvador. Es decir, me niego a creer que en todo el partido de Bukele no hay una sola persona capaz de aplicar su mismo método y profundizarlo en los años venideros después de Bukele. Es decir, la reelección indefinida no es necesaria para mantener la seguridad en el país. Conclusión, lo vuelvo a decir con claridad, la reelección indefinida es una pésima idea. Pésima idea. La reelección normal está bien porque favorece que los propios presidentes se dejen un buen legado a sí mismos para poder retomarla y para poder fortalecer su propio proyecto político. Pero este intento de perpetuación en el poder por parte de Bukele me parece muy peligroso, no solo porque favorece que su gobierno y su administración se corrompan, sino porque es una mancha terrible y muy difícil de quitar para su propio legado. Comparto la necesidad de que el modelo del método Bukele se profundice con los años, ya que ha demostrado que da muy buenos resultados, pero él ya creó un movimiento político, ya creó un partido, ya creó una estructura, no es necesario que él se mantenga permanentemente en el poder, ya debería ser capaz de poder ceder la estafeta a algún sucesor realmente digno de aplicar sus ideas y que las haya aprendido bien. No es necesario que se mantenga permanentemente la sombra de Bukele para que se mantenga permanentemente la seguridad en el país. Si esta iniciativa de reelección indefinida se aprobó, no fue con otro objetivo que perpetuar a Nayib Bukele en el poder. Antes de concluir, te informo que si existe un clamor popular lo suficientemente grande, haré próximamente un vídeo analizando la economía con Nayib Bukele. Porque se ha hablado muchísimo de la seguridad en El Salvador con Bukele, pero muy poquito sobre la macroeconomía, así que si este tema te interesa, primero, házmelo saber en los comentarios, y segundo, suscríbete. Espero este vídeo te haya resultado interesante. Muchas gracias por tu atención y sin más que decir, libertad y vida.